la cena del Señor al centro de nuestro servicio. Normalmente al centro del servicio está la prédica pastoral cada domingo. Pero en este día, cuando vamos a tomar la copa del Señor y comer el pan, vamos a poner la cena del Señor al centro. Entonces, por esta causa no tenemos hoy devocional. Yo empiezo en una vez de prédica. Bueno, y después vamos a cantar himnos que se refieren con la cena del Señor y participar en este mandamiento de Jesús. Bueno, hoy en la mañana quiero hablar con ustedes sobre la cena del Señor, porque creo que tenemos que entender claro la importancia y el significado de este mandamiento. Sí, gracias a Dios que ya logramos una decisión, pero lograr una decisión es una cosa, pero entender claro y asimilar este entendimiento con su corazón, sí, entendimiento bíblico es otra cosa. Por eso a mí me parece que en este tiempo hay muchos errores en el cumplimiento de este mandamiento, hasta para menospreciarlo. Otro problema viene de la historia del cristianismo. Nosotros sabemos que catolicismo y ortodoxia pasaron a mística, en el entendimiento de este mandamiento. Que, por ejemplo, cuando un sacerdote está orando, después, por ejemplo, vino, se convierte a la sangre de Cristo, o pan se convierte a cuerpo de Cristo. Entonces, sí, eso es un error de catolicismo y ortodoxia. Pero el protestantismo, en muchos casos, pasó a otro extremo. Menospreciar el valor de este mandamiento y menospreciar la importancia de este mandamiento. Entonces, durante varios meses, no significa que cada domingo voy a predicar sobre la cena del Señor, sino varios encuentros, varios días con la cena del Señor. Vamos a estudiar este tema y aclarar este tema según la palabra de Dios, según la Biblia. Creo que todos nosotros entendemos que la Biblia es fundamento único para nosotros. Y por eso, cuando pasamos por este tema, si dejamos entendimiento claro en nuestros corazones, obedecemos no a mis opiniones, sino a la voluntad de Dios. Entonces, el tema de hoy se llama la importancia de la cena del Señor. Creo que vamos a tener 3 temas sobre según la cena del Señor, pero el primer tema es la importancia de la cena del Señor. Vamos a analizar, vamos a abrir nuestras Biblias, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, y pasaje más grande desde el versículo 7 hasta el versículo 20. Vamos a recordar cómo Jesús hizo la cena con su presencia entre los discípulos, presencia física. Entonces leemos desde 7 hasta
versículo 20. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparándonos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síguele hasta la casa donde entraré, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a analizar este pasaje, pero seamos atentos al texto que se refiere más a nuestro tema. Entonces, versículo 7 y adelante, hasta 15. En este texto, yo quiero que ustedes tomen atención al día en el cual Jesús mandó a sus discípulos tomar la copa y repartir pan en la memoria. ¿Qué día era? Dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Lucas dice que era fiesta de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Piensa usted que es casualidad? No creo, yo no creo. Recuerden que la Pascua era mandada al pueblo Israel en memoria lo que pasó con ellos en Egipto. Cada hijo primogénito tenía que ser muerto, pero si uno sacrificaba el cordero y pintaba las puertas con su sangre, podría salvar a su hijo primogénito. Esta fiesta era la fiesta más importante para Israel. Si leemos Viejo Testamento, esta fiesta era más importante para el pueblo hebreo. Y precisamente en este día Jesús mandó a los discípulos participar en la cena en memoria de Jesús. No sabemos por qué, pero precisamente en este día Jesús hizo este mandamiento. Jesús mandó este mandamiento. ¿Qué quería explicar Jesús con este hecho a los discípulos? Apóstol Pablo nos responde: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios
5:7. Hermanos, Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Cordero que era sacrificado para que nosotros vivamos. Él murió en vez de nosotros. Entonces, no es casualidad que en el día tan importante para el pueblo de Israel, Jesús mandó a sus discípulos a hacer nueva Pascua en memoria del Cordero Divino, no Cordero que sacrificaron el pueblo de Israel, pero Cordero Divino que murió por nosotros. Entonces, nuestro tema es la importancia de la cena del Señor. Y aquí vemos que el mandamiento de la cena del Señor es importante porque Jesús es nuestro Cordero y nuestra Pascua. Hablando con respecto a nuestros días que vivimos, tengo que decir que para la iglesia, es mandamiento uno de los más importantes. Y yo defino mandamientos más importantes para un cristiano, por ejemplo, amar a su prójimo y amar a Dios, y a la iglesia. La iglesia era lavada por la sangre de Cristo. La iglesia es el pueblo que era comprado por un precio muy grande. Entonces, no puedo entender a pastores o a las iglesias que menosprecian este mandamiento, que se acercan para cumplir sin reverencia. Y pecado más grande que yo vi en varias iglesias, no en una, en varias, que durante los años no participan en la cena del Señor. Durante los años, bueno, pasamos tiempo de pandemia, puedo entender un poco, hay miedo, tenemos que cuidar, puedo entender, pero reunirse durante los años sin la cena del Señor, creo que es muy grande error. No puede ser. Este mandamiento es parte del Evangelio para cristianos bautizados. Y yo decía a algunos creyentes, si en su iglesia por mucho tiempo usted no puede participar en la cena del Señor, déjala. Yo decía a algunos hermanos así, aquí, si durante los años, si pastor no entiende la importancia de la cena del Señor, deja esta iglesia. ¿Por qué? Jesús no es cabeza de esta iglesia, porque no recuerdan en memoria de Él. Otra cosa, algo malo está pasando ahí, hay errores, hay un error que hace, no sé, ¿cómo se llama? Grados, bajos grados. El grado hace el grado muy grande de la vida. Entonces, no puede separarse, usted no puede separarse del Evangelio por medio de la negligencia de alguien. No puede usted separarse del Evangelio. Entonces, el mandamiento de la cena del Señor es muy importante porque Cristo es nuestra Pascua y es nuestro Cordero. Eso vemos claro aquí, ¿verdad? En este texto ya está escrito que Jesús mandó precisamente el día de Pascua. En el día de Pascua este mandamiento hizo como Pascua de Nuevo Testamento, más o menos podemos hacer
decir así. Entonces seguimos adelante según este texto. Versículo 17 hasta 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es mi cuerpo. Vamos a enfocar a estas frases. Versículo 19. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Versículo 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a enfocarnos a estas frases, estas palabras. ¿Qué significado tiene eso? Vamos al texto que nos ayude para entender estas palabras de Cristo. Por favor, abren Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52 hasta 57. Versículo 52 hasta 57. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ayer nosotros estudiamos este texto con hermanos rusoparlantes. Nosotros ahora estudiamos Evangelio de San Juan, entonces casi caminamos juntos, casi. Pero ¿qué Jesús quería compartir con judíos? Se supone que debo hacer literalmente lo que dijo Cristo. Qué pregunta interesante, ¿verdad? Yo digo sí, pero advertir preguntas, explico. Yo no creo en lo que cree la Iglesia Católica y Ortodoxa, no creo en eso. No creo que después de la oración del pastor, el vino literalmente se convierta a sangre y el pan se convierta al cuerpo de Cristo. No creo en eso. Pero este texto no habla del pan y de la copa del vino. No habla este texto de eso. Este texto nos explica otra verdad, que Jesús murió físicamente por ti. Jesús murió físicamente por ti en la cruz del Calvario. Él físicamente tenía dolor. Él físicamente tenía sed.
Él físicamente tenía falta de aire, físicamente tenía problemas con el corazón, tenía espasmos y muchas más diferentes cosas dolorosas. Ayer nosotros leímos un texto, un protocolo de ciencia. ¿Perdón? Escucharon, sí, no entendí todo. Medicatura y otro. Entonces, es horrible leer este protocolo con, no recuerdo, 60 puntos de la muerte física de Jesús. Es horrible hasta leer. No sé cómo sentir eso. Jesús murió por nosotros físicamente. Quiero preguntarles a ustedes, si alguien quiere con cuchillo hacer en sus palmas herida, ahora, ¿alguien quiere hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Duele, ¿verdad? Es doloroso, es malo, no es algo que viene de nuestra vida. Pero sabes que por sus pecados tienes que ser matado ahora mismo para sufrimientos eternos. Físicamente tienes que ser matado ahora mismo por sus pecados. Usted puede preguntar, ¿por qué matado? ¿Por qué no morir con la muerte normal? No, matado. Porque las Escrituras nos enseñan, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Entonces, por causa de que todos somos pecaminosos, teníamos que sufrir físicamente por medio de nuestro cuerpo y de nuestra sangre. Teníamos que sufrir. Por eso cuando Cristo dice, si no vas a comer mi cuerpo y no tomar mi sangre, no tengas la vida eterna. Él dice literalmente. Imagínate, ahora Cristo está sentado al lado de ti, ahora, en la banca de juicio de Dios. Y te pregunta, ¿quieres salvar su vida? Usted dice, sí, quiero. Entonces, él pregunta, ¿tú me permites ir a la cruz del Calvario ahora mismo? ¿Tú me permites? Entonces, ¿qué vas a responder? Es difícil responder, Jesús, yo te permito morir físicamente por mí. Y cuando yo digo estas palabras, a veces tengo temor en mi cuerpo, porque yo no quiero que Jesús muera. ¿Cómo? No quiero que Él tenga dolor. Pero yo tengo que decir así, porque yo no tengo salida, yo no tengo otra forma de salvación. Entonces, si quieres vivir y no recibir dolor eterno por causa de tus pecados, hay que permitir a Jesús ser crucificado físicamente. Eso significa que es comer su cuerpo y tomar su sangre, literalmente. Entonces, en el contexto de esta verdad, cenando con sus discípulos, entendiendo lo que espera a Él, Jesús dice, hacen esto en memoria de mí. De otras palabras, Él dice, este mandamiento yo les dejo para que ustedes siempre tengan en su memoria lo que yo hice por ustedes.
Este mandamiento es una forma de permanencia en Jesús. Es una forma para predicar nuevamente el Evangelio de Cristo a sí mismo. Es una forma de refrescar lo que Jesús hizo por nosotros. Por esta causa, la Iglesia Apostólica participaba en la cena del Señor cada día. Porque para ellos este mandamiento era realidad de su propia vida, porque ellos eran testigos de lo que pasó con el Jesús. Testigos reales. Nosotros nunca vimos la vida física de nuestro Señor Jesús, pero ellos sí vieron eso. Entonces, aquí vemos que el mandamiento de la cena del Señor es importante, porque Cristo murió por nosotros en vez de nosotros. Murió físicamente como el hombre para que nosotros vivamos. La cena del Señor es la parte del Evangelio que un cristiano proclama a sí mismo. Y la última razón por que la cena del Señor es importante para nuestra vida es: la cena del Señor lleva bendición en nuestras vidas. Por favor, vamos a carta de Corintianos, a primera carta de Corintianos, capítulo 10, versículo 16. Segunda parte de este versículo. Primera parte de este versículo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, enfocamos en la palabra bendición. Si nosotros participamos en la cena del Señor, es bendición para nosotros. ¿Usted quiere dejar la bendición de Dios? Creo que no, yo también quiero recibir bendición de Dios, la bendición de Dios. Es bendición porque si participamos verdaderamente, correcto, entonces proclamamos el Evangelio a sí mismo. Mensualmente ser edificado por el Evangelio es una bendición. Pablo dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? El Evangelio. En algunos casos yo estaba muy motivado porque participaba en la cena del Señor. No tenía fuerza para seguir la obra, o estaba cansado espiritualmente, pero cuando participé en la cena del Señor era muy motivado. En otros casos yo estaba protegiéndome a sí mismo de pecado. La cena me motivaba a mantener mi conciencia en limpio o ganar el pecado. En otras ocasiones yo estaba alegre y en gozo por causa que Dios hizo por mí. Participar en la cena del Señor es muy importante porque lleva bendición en nuestra vida. Para concluir, hermanos, participar en la cena del Señor es muy importante. Muy importante para nuestras vidas, porque Cristo nos mandó eso, porque Cristo es nuestra Pascua y nuestro Cordero, porque Cristo murió por nosotros físicamente,
porque este mandamiento lleva la bendición en nuestras vidas. Entonces, si eres bautizado, no deje de participar en este mandamiento. Predica esta verdad a cristianos que menosprecian este mandamiento. Predica esta verdad. Acércase con reverencia para cumplir lo que Jesús mandó a usted. Y vas a ver muchos resultados en su vida. Hasta muchos milagros en su vida. A través de un mes vamos a analizar el significado de este mandamiento. A través de 2 meses vamos a analizar cómo participar correctamente con la cena del Señor. Dos temas también que son muy importantes para nosotros. Entonces, si hay algunas preguntas, podemos conversar. Si no, vamos a orar al final de esta palabra. Amén. 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 Vamos a orar entonces. Bueno, qué hermoso es aprender cada día más y la importancia de la cena. Y yo nada más quiero decir un par de cosas, si me permite, pastor. La Pascua era, yo creo que una de las celebraciones más importantes de los judíos, ¿verdad, Constantino? Si no estoy equivocado, la más importante, la Pascua. Y tenía un gran simbolismo porque ellos fueron sacados de la esclavitud de Egipto a la libertad. Y podemos ver como cuando ellos tenían hambre, ellos recibían el maná del cielo, que era algo parecido a un pan. Y ellos comieron ese maná, pero ellos murieron. Y ellos cuando salieron, cuando el Señor mandó la plaga que iba a matar a los primogénitos, con la sangre del cordero, que era un sacrificio, que pintaron el dintel, esa familia, esa casa fue libre de esa plaga. Y ellos cada año celebraban, cada año tenían que matar un cordero, porque aún no se había hecho el sacrificio perfecto. Pero ese sacrificio perfecto es Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que Él es el pan de vida, porque si nosotros comemos ese pan, no vamos a morir como murieron las personas que comieron el maná. Y si nosotros recibimos esa sangre, nunca más tenemos que hacer un sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Jesús y es perfecto. Y vean la importancia, y eso le agradezco al pastor que hablara de eso. Yo no sé por qué se ha perdido la importancia en las iglesias. Vea que sí es importante, que el Señor nos manda a no hacer imágenes, a no tener ese tipo de celebraciones como tenían los judíos o como tenían otros pueblos paganos. De las pocas celebraciones donde hacemos un acto simbólico visible que podemos ver con nuestros ojos es la cena del Señor. Vea si es importante para el Señor, y me alegro mucho de que hoy lo vamos a celebrar, y es por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Hermana Victoria, por favor, pone el canto, vamos a cantar. Ahora sí, pongámonos de pie, vamos a cantar este canto. De la cruz, porque esa cruz es la que nos da vida. Amén. Perdido, hermano, de mi
la cruz y las manchas de mi alma escapó. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma enlocó. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y gloria en paz, a nadie temeré. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma el amor. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Amén. Qué lindo, porque eso es lo que vamos a conmemorar hoy, ese sacrificio que nos da vida. Ahora sí, el segundo. Amén. Y él murió y resucitó al tercer día, y él vive y está con nosotros en esta conmemoración. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón.
Pueden tomar sus asientos. Entonces, el sábado, que dice la carta de Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, ahora yo dejo 5 minutos para que ustedes analicen, para que ustedes oren sobre sus vidas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es el Evangelio. Entonces, en nuestra iglesia, en la cena del Señor pueden participar personas conscientemente bautizadas que confiesan que el Evangelio es suficiente para salvación de pecadores. Pueden participar personas que están tratando para mantener su conciencia limpio y obedeciendo a la palabra de Dios y mirando a su gloria, seguir con el proceso de santificación en su vida práctica. Bueno, entonces, es un poco incómodo. Recordemos el pasaje importante de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bueno, vamos a tomar pan y orar sobre la pan y partimos juntos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta posibilidad de participar en la cena del Señor, y te pedimos, bendícenos para comer pan también correctamente, y bendice este pan para que este pan también nos motiva para caminar y ganar el pecado y todo, porque significa que es tu cuerpo, Señor. Gracias por tu cuerpo que tú sacrificaste por nosotros, Señor. En vez de nosotros, te damos gracias nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Como dice la palabra, que Jesús comió pan y partió. Como dice Lucas, y habiendo tomado copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Según Corintios, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced en esto todas las veces que beberéis en memoria de mí. Entonces vamos a orar sobre
Señor, te damos gracias por la sangre tuya que estaba derramada por nosotros, Señor. Y esta sangre nos lavó de nuestro pecado. Señor, te damos gracias por eso. Y a veces pecamos durante nuestra vida cristiana, porque no somos perfectos por nuestra naturaleza, sino perfectos en ti, Jesús. Y de verdad necesitamos en esta sangre, necesitamos en tu muerte, Señor. Y proclamamos eso. Te damos gracias nuevamente por la copa que vamos a tomar ahorita, y permítanos a participar en la copa y recordar todo lo que tú hiciste por nosotros. Amén. Ahora yo propongo a ustedes orar juntos. Doña Nadia puede participar en cualquier momento, porque nosotros ya participamos, pero por deseo, cada persona que quiere agradecer a Dios por lo que Dios hizo, en cualquier idioma, luego me siquiera feliz. Y después yo voy a orar al final. Bueno, vamos a ver. Sí, puede participar, sí. Amén. Gracias amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú sabes que hace mucho anhelaba poder estar en este sacramento que tú nos dejaste, en este mandato, Señor. Gracias te doy personalmente y también junto aquí a mis hermanos por permitirnos tomar la cena del Señor en esta iglesia que es tuya, Señor. Gracias, Dios, porque reconocemos que tú eres el pan de vida y que tú pagaste con tu sangre preciosa por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, te doy y permítenos, Señor, que esta sea la primera de muchísimas veces más que podamos conmemorar tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Padre Celestial, gloria. Cordialmente agradecemos por esta oportunidad, esta felicidad de participar en Pascua del Nuevo Testamento. Glorificamos a ti, que bebiendo tu sangre y comiendo tu carne, nosotros estamos teniendo parte contigo. Gloria a ti, que tú puedes obrar por medio de nosotros, para que sea glorificado tu santo nombre de los siglos por los siglos. Amén. Amén. Señor, nuevamente te damos gracias juntos por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Gracias porque ya tenemos salvación, ya recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque tú nos regalaste la vida eterna. Tú regalaste a nosotros la vida nueva, somos nueva criatura. Gracias por eso. Con nuestras fuerzas y con nuestras manos nunca podríamos hacerlo, pero tú, por su misericordia, lo hizo para nosotros. Señor, y siempre queremos seguir de ti, sobre ti, de ti, detrás de ti, Señor, con fuerzas espirituales, con deseos a servir a ti para el mundo, para incrédulos, para nuestras familias, para la iglesia. Señor, queremos hacerlo
y ayúdanos porque encontramos a veces durante nuestra vida diaria tiempos difíciles y necesitamos mucho en ti. Gracias nuevamente por todo lo que tú nos hizo y por lo que tú nos hizo y por esta posibilidad de participar en la cena del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Oh, solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Y pediste, os dará, buscar y hallaréis, llama, llama y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Amén.